Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa del lanzamiento del informe anual de la CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017. Es el mismo informe que anteriormente venía titulado como Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, que hemos intentado innovar a partir de esta edición con su nuevo nombre, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Saludamos a los periodistas que nos acompañan aquí en esta sede de la CEPAL en Santiago de Chile y a los colegas que están siguiendo esta presentación desde nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales a lo largo de la región. Les damos también la bienvenida a quienes como usuarios nos están acompañando a través del web streaming conectados por Internet. Esta conferencia de prensa va a ser encabezada por la secretaria ejecutiva de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, doña Alicia Bárcena, y también están presentes en esta mesa Mario Cimoli, es el director de la División de Desarrollo Productivo Empresarial y oficial a cargo de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Nos acompaña también el jefe de la Unidad de Integración Económica de la División de Comercio Internacional e Integración, José Durán, el jefe de la Unidad de Comercio Internacional de esta misma división, Nano Mulder, el oficial de Asuntos Económicos de Comercio Internacional e Integración, Sebastián Herreros. Vamos a comenzar con esta presentación de la secretaria ejecutiva y luego daremos paso a una ronda de preguntas y respuestas. Secretaria ejecutiva, por favor. Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, yo quisiera agradecer en particular a la División de Comercio Internacional por este trabajo, que en realidad es un trabajo de equipo, así es que en primer lugar reconocer el gran trabajo que han hecho bajo la coordinación de Mario Cimoli y de Keiji, que está ahora en Washington, y ustedes presentando también este informe allá, así es de que con mucho gusto. Efectivamente, este informe hoy ya no se llama Panorama de la Inserción Internacional de América Latina, le hemos cambiado a Perspectivas del Comercio Internacional, que creemos refleja mejor lo que este documento es, y es que es un documento que habla de estas perspectivas en el contexto de América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad nos dedicamos al tema de una recuperación en realidad del comercio tanto internacional como regional, pero en un contexto de incertidumbre. El documento tiene tres temas principales, tres capítulos principales. Uno primero que se refiere a la evolución reciente de la economía mundial, constatando una recuperación, pero en un contexto de fuerte incertidumbre. Y hablamos de incertidumbre tanto en el plano macroeconómico como tecnológico y geopolítico. Y también abordamos, por cierto, el desempeño y las perspectivas del comercio de nuestra región, que vuelve a crecer en 2017 después de 4 años de caída en el valor. El segundo mensaje es que este es un documento que analiza en detalle el desempeño de América Latina y el Caribe en el área de servicios. Y no solamente de los servicios tradicionales, sino también y en particular a lo que hemos denominado servicios modernos, que se refieren fundamentalmente, como vamos a ver más adelante, a lo que se ha logrado a partir de la revolución tecnológica y la economía digital, fundamentalmente. Y finalmente hablamos también de un tema sumamente importante que es el comercio agropecuario mundial y sobre todo cómo se inserta la región en su conjunto, y en realidad es que la región en su conjunto es un exportador agrícola neto y su participación en las exportaciones mundiales es más del doble de su participación en las exportaciones de bienes. Entonces aquí, en este tema de las exportaciones agropecuarias o del comercio agropecuario, la región tiene una gran ventaja que creemos que se debe aprovechar mejor. La recuperación del comercio mundial es en 2017 va a ser de aproximadamente 3,6% y se espera que en el 2018 se siga recuperando un poquito menor, 3,2 posiblemente, y lo que vemos es que el comercio mundial de bienes en general
ha perdido un fuerte dinamismo después de la crisis económica. Ustedes pueden ver aquí cómo ha perdido un gran dinamismo el comercio mundial y sobre todo cuando lo comparamos en relación a la variación del PIB mundial, vemos que en general cuando eran las épocas buenas del comercio, en realidad las veces o el número de veces que el comercio mundial era respecto al PIB era aproximadamente de 1,7 veces las cifras de comercio en relación al PIB. Sin embargo, ahora vemos que esto ha disminuido en forma muy importante a tal grado que el año pasado incluso tuvimos una situación en donde el PIB fue menor al comercio. Y eso sí es una situación inédita en el tema de, por lo menos en la expansión que se ha tenido en las últimas décadas. Y entonces vemos que los tres principales factores que explican esto es sin duda el bajo dinamismo de la demanda global, el menor ritmo de la expansión de las cadenas globales de valor, que vamos a ver un poco por qué pasa esto, y la menor liberalización, es decir, hay un aumento del proteccionismo que es claro en lo que se refiere a sobre todo lo que está pasando con respecto a Estados Unidos. Y el año próximo, el 2018, se proyecta una expansión un poco menor, como yo dije, de 3,2, fundamentalmente por el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y la eurozona y China. Vamos a ver que uno de los temas que preocupa es que el bajo dinamismo de la inversión en los países desarrollados afecta el crecimiento. Y esto ya lo hemos abordado en otros temas también en la CEPAL, en donde vemos que realmente la caída de la inversión en países, bueno, la de Japón es impresionante, pero sin duda todos los países disminuyen su inversión, el caso de Alemania, el caso de Francia, todos los países se ve que tienen una baja en la inversión. ¿Y esto por qué es importante? Es muy importante porque afecta sobre todo las importaciones de estos países. Y al afectar las importaciones lo que hace es disminuir la demanda agregada mundial de los productos, por ejemplo, de nuestra región. Vemos también que la transición de China desde la industria de los servicios, más bien la transición que hace China desde la industria hacia los servicios, es decir, China se mueve rápidamente hacia ser un jugador en el tema de servicios de tal manera que su participación, el peso de los servicios en su economía pasa a ocupar del 43% en el 2008, aquí no está el 2008, pero desde el 43% en el 2008 el peso de los servicios aparece ya en un peso del 54% actual, es decir, aquí vemos que el crecimiento interanual en volumen del PIB, la industria y los servicios, vemos que lo que más ha crecido en China por encima del PIB y por encima de la industria manufacturera ha sido los servicios. Y en general los servicios son menos demandantes de importaciones que el sector manufacturero y por eso hay una caída en la importación de bienes de China y aumenta más el peso de los servicios. Además, China ha sustituido importaciones por insumos domésticos, lo cual ha restado dinamismo a las cadenas globales de valor. Eso es uno de los factores que veíamos al principio, la menor demanda agregada mundial, pero también el menor dinamismo de las cadenas globales de valor, porque China ha comenzado a importar realmente partes y componentes en forma muy importante y esto ha sustituido en gran medida, pues es la clásica sustitución de importaciones, de tal manera que este país hoy produce muchos más insumos que antes debería importar, lo que se refleja en la caída de 9 puntos porcentuales, de 57% a 48%, que es lo que corresponde a partes y componentes de las importaciones no petroleras. Ese es el nivel de caída que ha tenido este dinamismo. El otro gran tema que añade incertidumbre al mundo de hoy es la revolución tecnológica. Nosotros vemos que en una década se generalizó la computación en nube, la analítica de grandes datos, en menos de 2 años irrumpe la inteligencia artificial y la robótica, y esto en realidad se refleja a partir de números muy importantes como por ejemplo 5,000 millones de personas, estamos hablando de 5,000 millones de un total de población de 7,000, ¿no?
estamos hablando entonces que 5.000 millones de personas en el planeta hoy tienen telefonía móvil y más del 50% de la humanidad tiene acceso a Internet, cosa que era inédita hace algunos años, y vemos que las aplicaciones que llegan a 100 millones de usuarios en menos de un mes son realmente gigantescas. Entonces estamos enfrentando un mundo en donde en los últimos 12 meses, digamos, se ha transformado enormemente. Y esto ha ocasionado quizás o dos temas para reflexionar, que es el fin de la separación entre sectores productivos. Vamos a ver más adelante por qué, porque hay una mayor convergencia entre servicios modernos y la exportación de bienes. Es difícil poder separarlos, ya son prácticamente uno solo, y en donde estamos atrasados es en la forma como medimos, en las estadísticas, y ahí es donde creo que este informe presenta una innovación interesante, porque nosotros lo que hacemos en este reporte es hacer mediciones a partir de insumo-producto, de mediciones de insumo-producto que nos permiten entender muy bien cuánto pesan los servicios, cuánto pesan los bienes. Ahora, esto va a tener grandes impactos en los sectores productivos, pero también en el empleo. Y no sabemos cuáles son esos impactos. Hay algunas estimaciones de Citibank y la OCDE que dicen que, por ejemplo, Citibank dice 57 contra 9% de los empleos en países de la OCDE. Como ustedes ven, las cifras son harto diferentes, o sea, por eso hay una polémica, vamos a decir, en cuál va a ser el impacto. McKinsey dice que 60% de las ocupaciones actuales tiene al menos 30% de actividades laborales automatizables, o sea, miren ustedes, cifras muy importantes. Y el Foro Económico Mundial dice que 5 millones de empleos se perderían en 15 grandes economías entre 2015 y 2020. Son cifras todas muy dispares, es decir, no tenemos claridad de dónde va a tener impacto el empleo. Eso lo se está trabajando también aquí en CEPAL, en otra división, la División de Desarrollo Económico, que está trabajando en estos temas. Quizás una de las grandes preocupaciones es precisamente que la tensión geopolítica que se ha originado a partir de Estados Unidos, pues de la reflexión de Estados Unidos de cuánto pesa el superávit, el balance comercial con sus socios seleccionados, en tal forma que el superávit de China respecto a Estados Unidos pues es casi de 350,000 millones de dólares, el de México sobrepasa los 121,000 en 2016, este año va a ser de 135,000 millones, a pesar de la renegociación del TLC, etcétera. Este año México sigue exportando y tendrá un superávit de 135,000 millones de dólares. Eso es lo que está detrás. Claro, a Estados Unidos le preocupa este superávit, sobre todo con China, pero también México, Japón, Alemania, por cierto, y Corea. Este es el área de servicios en donde realmente, bueno, Estados Unidos, por el contrario, es superavitario, no deficitario. La política de America First ha traído grandes incertidumbres a la gobernanza del comercio mundial. Nosotros vemos con preocupación, claro, este giro del multilateralismo al unilateralismo en realidad, en donde observamos con preocupación que Estados Unidos pues ha cambiado definitivamente el rumbo, yo diría, de una política internacional que había sido acordada después de la guerra y en realidad está cambiando no solamente la gobernanza del comercio mundial y de la región, sino también la gobernanza en otras esferas de, yo diría, de acuerdos internacionales, como es el caso del Acuerdo de París, de donde se sale, como es el caso del Acuerdo Nuclear de Irán, donde también está en cuestión. En fin, hay una serie de elementos que nos indican que hay un giro en el tratamiento de los temas multilaterales, de tal forma que aquí vemos que se retira del TPP y bueno, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, posibles acuerdos con Japón y otros socios, elementos del TPP que podrían ser rescatados en la renegociación del TLCAN, si es que esto puede ser posible, pero también elementos del TPP, por ejemplo, en comercio digital, que pueden ser rescatados en una nueva generación de tratados comerciales, porque en general los tratados comerciales no abordan el tema de la gobernanza
digital, en cambio el TPP sí lo hacía. La renegociación del TLC, que en realidad lo que está hoy en juego es que Estados Unidos está pidiendo mejores términos y qué implicaciones podría tener esto en relación a otros acuerdos con otros países de América Latina. La suspensión del Tratado Atlántico de Inversión y de Comercio y de Inversión, en realidad también, y el Brexit consigo, podría traer también posibles acuerdos bilaterales con el Reino Unido. Se suspendió, en este caso no se propone renegociar, sino que se propone de frentón la suspensión, por lo pronto, del Tratado de Cooperación Atlántica. Y los cuestionamientos al sistema multilateral de comercio, a la OMC, en donde hay una implicancia de mayor autonomía para desarrollar y aplicar leyes nacionales en temas comerciales y fiscales, es decir, separándose de los acuerdos que han sido tan difíciles en realidad en el tema de la OMC. La renegociación del TLC, del Telecan en realidad, tiene grandes implicaciones. Nosotros vemos que hay una cierta ruptura de la fábrica de la América del Norte, como lo hemos denominado en otros temas, y los temas tradicionales, reglas de origen, compras públicas, inversión extranjera directa, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, el empleo y el medio ambiente, en fin, todo esto, ¿verdad?, está ahora en cuestión y sobre todo hay nuevos temas, el comercio electrónico y las empresas estatales. Y lo que pasa es que Estados Unidos está pidiendo que los componentes de Estados Unidos en la industria, en la cadena de la industria automotriz sean mayores a los que tiene hoy, por encima del 85%, creo. Y hoy no sé cuánto tiene, pero creo que 60. Entonces está pidiendo un aumento de sus componentes en la cadena de valor automotriz. Lo mismo está pasando con los textiles, el vestuario, la agricultura y la energía. Y hay temas muy severos como la solución de controversias, que había un tribunal que funcionaba de manera binacional y ahora Estados Unidos está pidiendo que eso se saque del acuerdo y el tribunal sea nacional, cosa que es muy difícil que eso opere. Entonces estamos en este momento de negociación entre Estados Unidos, México y Canadá y, por cierto, bueno, hay grandes preocupaciones por parte de México y de Canadá también. En general vemos que, y este informe lo reporta claramente y a detalle, que tras 4 años de caídas en 2017 las exportaciones crecen 10% y las importaciones 7%. Estamos hablando de valor. ¿Cómo se descompone? Y esto también lo vamos a analizar más tarde, es cómo se descompone entre volumen y precio, volumen y precio. En el caso de las exportaciones, estamos hablando de que el precio pesa mucho más que el volumen, el precio está pesando 6,5, en tanto que el volumen 3,5, es decir, lo que más impulsa el comercio, las exportaciones en la región es la mejoría de los precios, de los commodities. O sea, no es un impulso que venga desde adentro, sino es un impulso que viene desde afuera. Y lo mismo en el caso de las importaciones, estamos hablando que el impulso del precio es del 5% y el del volumen del 2%. Entonces, vemos que sí hay un aumento en la canasta de las exportaciones, pero lo que más pesa es el precio por encima de el volumen. Esto es muy importante porque aquí lo que vemos es cómo la región se comporta de una manera muy diferente a otras regiones. Mientras que para la región el peso de la recuperación en el precio es de 9,1%, ¿verdad? Y el volumen de 3,1%, vemos que, miren el caso de China. China es 8,1, el volumen 3,5, el precio, es decir, en verdad, ellos han aumentado el volumen de sus exportaciones y tienen menos peso el precio. Claro, el valor es la suma de los dos, pero no cabe duda que en el caso de América Latina, para nosotros siempre el precio es más importante que el volumen. Y esto no es el caso de todas las demás regiones. Por eso es tan importante que la región vea estos datos, porque son sumamente importantes de ver cómo nosotros estamos más bien operando a partir
del cambio de precios y no tanto en el crecimiento de volúmenes exportados. Las principales alzas de los precios se observan en el petróleo. El petróleo va a tener un alza, o la energía en general, pero el petróleo va a tener un alza de 20,9%, los derivados del petróleo de 12%, el carbón 27%, el gas natural de 24,4%, en tanto que los productos alimenticios no tienen una subida tan importante. En realidad son productos que más bien observan muy leves aumentos. Por ejemplo, el café 1,6%, la harina de pescado cae 11,3%, los camarones sí se elevan a 9,4%, pero en general, por ejemplo, la soja, el poroto de soja, tiene una caída del precio de menos 6,2%. El aceite no, el aceite sí sube y el maíz baja. Entonces, esto va a tener repercusiones importantes, por eso les detallo el tema de los agropecuarios y los alimentos en general, porque lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el comercio agropecuario. Pero sin duda, el repunte más importante es el del petróleo, sus derivados, en general el rubro de la energía. El alza de los precios pesan más en América del Sur y el Caribe. En Centroamérica pesa más el volumen. Ustedes pueden ver acá que en América del Sur, en porcentaje, vemos que el volumen aumenta 0,5%, en tanto que el peso del precio es 0,9%. Si descomponemos, digamos, el crecimiento proyectado de las exportaciones de bienes, aquí estamos hablando de bienes. Países del Caribe también es mucho más importante el precio que el volumen, ¿verdad? Fundamentalmente estamos hablando de Trinidad y Tobago, estamos hablando de Jamaica, estamos hablando de países exportadores de petróleo o de energía o de materias primas también. Centroamérica, por el contrario, pesa más el volumen que el precio, ¿verdad? En Centroamérica tenemos más intercambio en términos de volumen exportado. En México es una relación más o menos paritaria. Y, por cierto, en general, pues ya vimos que es mayoritariamente el precio que el volumen. Cuando miramos hacia dónde estamos exportando, nosotros vemos que las exportaciones a China y al resto de Asia son las que más crecen. Nosotros vemos que los envíos a China aumentaron un 23%, a Asia con China 17%, la Unión Europea 6%, Estados Unidos 9%, y el mundo 10%. Y hacia la región, muy importante este dato, que vemos que hay un crecimiento del 10%, pero esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, el comercio intrarregional para nuestra región es sumamente valioso, sumamente importante por razones que vamos a ver más adelante. También las importaciones son importantes, menos obviamente que el factor de exportaciones, pero esto también refleja una mayor dinámica de la región en general. Las exportaciones intrarregionales, esto es lo que les decía, se recuperan. Ya vimos que se recuperan en un 10% respecto al año anterior, igual que las extrarregionales. Sin embargo, cuando analizamos el coeficiente de comercio intrarregional, que es el total exportado a la región dividido por el total exportado al mundo, vemos que la región tiene una participación de 17%. No llegamos a los niveles que tuvimos en algún momento. En 1994 estábamos en 22%, hoy estamos en 17%. Cuando comparamos este coeficiente de comercio intrarregional con, por ejemplo, con Europa, Europa tiene un 62% de coeficiente de comercio intrarregional, en tanto que Asia tiene un 50% y nosotros apenas este 17%. Dentro de este 17, las subregiones que más intercambian entre sí es Centroamérica, que tiene un peso de 35 dentro de este 17, el Caribe y la Comunidad Andina de Naciones. Estas son las tres subregiones, pero la más destacada sin duda es Centroamérica, a pesar de que todavía no logran consolidar su unión aduanera, aún así Centroamérica es una subregión muy importante. Nos interesa mucho profundizar la integración regional porque
favorece la diversificación productiva, porque se exporta un mayor número de productos y de diversidad de productos. En segundo lugar, porque es un espacio natural para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y también para la expansión de exportaciones de manufacturas. Sin embargo, en el espacio regional tenemos que resolver una serie de problemas. Por ejemplo, las medidas no arancelarias, estas son fitosanitarias, medidas de certificación, etcétera, son aproximadamente de 25,3%. Son mucho mayores que el promedio de los aranceles aplicados, entonces, que son de 2,9 aproximadamente. Entonces, si nosotros sumamos los costos asociados a procedimientos aduaneros, que es el tiempo que requieren para exportar e importar, que equivalen a un arancel adicional del 20%. Si nosotros consideramos el arancel, o sea, el costo de procedimientos aduaneros, que es 20%, si consideramos las medidas no arancelarias, que son 25%, y los aranceles, nos damos cuenta que el comercio intrarregional tiene problemas y que ya no solamente podemos hablar de baja de aranceles, porque no ese es el problema central. Y ese es el tema, los acuerdos de libre comercio intrarregionales tienen que moverse a otra dirección, ya no es solamente quitar aranceles como en la Alianza del Pacífico, se han quitado 90%, pero quizá los otros problemas no se han resuelto suficientemente. Entonces, ¿en qué hay que centrarse? En la facilitación de comercio y en reducir las barreras no arancelarias para apoyar al comercio intrarregional. El documento, en su segundo capítulo, analiza el tema del comercio de servicios y sobre todo la conclusión, digamos, se las adelanto en el título, es el débil desempeño de nuestra región en el comercio de servicios modernos. Nosotros acá se hace un análisis de a qué le llamamos servicios tradicionales y a qué le llamamos servicios modernos. En los tradicionales pues está el transporte, los viajes, la maquila. En los modernos pues está todo lo que está asociado realmente a la economía digital, las telecomunicaciones, servicios empresariales, financieros, seguros, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo los servicios modernos que le proveen de alto valor agregado a los bienes, en realidad, están atrayendo oportunidades de outsourcing y de inversiones. Los servicios modernos están ganando gran importancia en el comercio mundial de servicios. Nosotros vemos que, en verdad, por ejemplo, el peso de los servicios, en realidad de los servicios modernos, vamos a decir, es casi del 50% en el comercio mundial de bienes, o sea, ya está asociado al comercio mundial de bienes en un 50%. Antes se pensaba que era solo un cuarto, y ahora con las, digamos, si nosotros analizamos, descomponemos los valores brutos de las mercancías y los servicios comercializados internacionalmente en componentes de valor agregado intermedio, vemos que la mayoría de estos servicios no se comercia directamente, sino que está justamente asociada a los bienes, y por eso estas nuevas estadísticas nos indican que los servicios representan la mitad del comercio global. Y esto nos parece sumamente importante. Bueno, aquí se observa claramente cómo los servicios modernos han crecido en forma muy importante y que los principales exportadores de servicios modernos son 10 economías, 10 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, India, Japón y China. Y Luxemburgo, que Luxemburgo ya sabemos que más bien es un bypass, ¿no? Pero Brasil, vean ustedes Brasil, nuestras economías, Brasil está en el lugar 22, Argentina en el 40 y Chile en el 44, de exportación de servicios modernos. O sea, por lo menos tenemos 3 que califican en los primeros 50, después estamos en la necia total. Pero, digamos, creo que esto es muy importante porque es la participación de las exportaciones mundiales en porcentajes. Entonces, el top 64% de las exportaciones mundiales de servicios modernos está en 10 economías, concentrado en 10 economías. Y la región representa menos del 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos, es decir, estamos en 1,8 y el total de servicios es 3,3. Y en servicios modernos nosotros tenemos un gran déficit importante que nos indica que realmente tenemos que meter mucho más esfuerzo
porque el gráfico de la derecha nos indica las importaciones de servicios de la región que se expandieron a un ritmo mayor que las exportaciones, y esto pues nos lleva a un gran déficit comercial en el tema de servicios. Creo que aquí además estamos hablando de servicios, de todos los servicios, ¿no? Porque aunque dice modernos, me parece que es todos. Así es que aquí hay un pequeño error, porque aquí este es total, hay que quitarle los modernos, porque en realidad la menor exportación o la disminución de las exportaciones se debe a un estancamiento en los servicios de transporte. Así es que corrección en la gráfica, táchenle modernos, porque este es el total de los servicios. Sí es cierto que las importaciones de servicios modernos crecieron con mayor rapidez, pero este gráfico refleja el total. Y aquí vemos cómo se comporta la región en relación al mundo, y vemos que la región continúa, su patrón exportador de servicios sigue muy concentrado en los servicios tradicionales, por ejemplo, viajes, por ejemplo, y transporte, ¿no? En tanto que el mundo ya se va moviendo más hacia exportaciones de servicios modernos, y viajes disminuye, transporte también, aunque sigue empezando en forma importante, y otros servicios tradicionales. Pero América Latina conserva su patrón exportador, sobre todo turismo, que ese es donde la región en realidad tiene 51%, el doble de la participación de las exportaciones mundiales. Los servicios modernos son relativamente más importantes en Centroamérica y el Caribe. Y esto es interesante porque miren el peso de los servicios en las exportaciones totales, es decir, Costa Rica y el Caribe, San Vincent, Dominica, Grenada, utilizan servicios modernos y agregan este valor a los bienes que exportan. En tanto que el resto de las economías, bueno, Brasil, Argentina, como ya habíamos visto, Chile, que son las que destacan de América del Sur, pero en general vemos que es el Caribe y Panamá los que mayor peso tienen en los servicios. México, por ejemplo, está muy abajo, y el verde nos refleja el turismo, ¿verdad?, que también es bastante importante. El rosado nos indica el transporte, que por cierto, bueno, Panamá destaca por encima de todos los demás, y aquí, bueno, se destacan los otros servicios. Pero se puede ver que, sin duda, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina son los que mayor proporción de servicios modernos incorporan en sus exportaciones de bienes y servicios. Y creo que este es un tema que debemos observar. ¿Qué es lo que requiere la región para poder exportar servicios modernos? Bueno, sin duda, por cierto, requiere políticas, capacidades e infraestructura. Son tres elementos fundamentales para poder darle mayor dinamismo a la exportación de servicios modernos. Se requiere de estrategias más eficaces público-privadas, y uno de los limitantes que se observa en el reporte son las capacidades laborales, o sea, cómo ajustar la oferta académica a la demanda, cómo ajustar cursos especializados y de certificación, y cómo fortalecer el ecosistema digital que está formado justamente por todos estos actores, o sea, las empresas de infraestructura, las empresas de software, las empresas de telecomunicaciones, cómo lograr un ecosistema digital que sea mucho más fortalecido en la región. Y los tratados para evitar la doble tributación, es decir, cómo evitar pagar impuestos de entrada y de salida, y cómo promover exportaciones y atracción de inversión extranjera directa que tenga este valor agregado, valor de servicios modernos, y cómo profundizar la integración regional de servicios. Ahí se analiza en el reporte, creo yo, con bastante detenimiento este tema. Por último, el tercer capítulo se relaciona a los desafíos que tiene la región en el comercio agropecuario mundial. La verdad es que hay resultados mucho más alentadores que en el resto de los, que en el caso de los servicios, eso definitivamente, o sea, el comercio agropecuario de la región es mucho más dinámico, pero sigue estando dominado por productos con bajo grado de elaboración. Eso quizás es el punto más relevante. Los principales exportadores agropecuarios en términos brutos son los países de la OCDE,
¿no? Ahí vemos casi todos los países de la OCDE y el único país de nuestra región que en términos brutos pertenece a esta categoría de los 10 principales exportadores es Brasil. Y en términos netos, ahí sí, Brasil y Argentina ocupan un lugar muy destacado, casi el 53% de las exportaciones agropecuarias de la región provienen de Brasil y de Argentina. Y Chile, que también juega un papel en términos netos dentro de las 10 economías, y comparando, digamos, el tamaño, pues realmente la proporción es importante para Chile. La región en su conjunto es fuertemente superavitaria en el comercio agropecuario. En realidad estamos hablando casi de 129.000 millones de dólares de superávit en comercio agropecuario. Lo que pasa es que este comercio del sector agropecuario varía fuertemente. En un extremo tenemos los países de América del Sur y Centroamérica, en donde el peso de los envíos agropecuarios en las exportaciones totales supera el 40%. En algunos países como Uruguay es del 80%. En tanto que en el otro extremo, donde está México, Trinidad y Tobago y Venezuela, la participación es casi del 10%. Ahorita vamos a ver ese gráfico más desagregado, pero en realidad aquí estamos viendo que nuestra región es superavitaria en forma importante. Pero aquí es donde está la clave, en donde vemos las diferencias. América del Sur, ¿verdad? Sin duda es la subregión que tiene el superávit más importante en esta materia. Estos son los saldos comerciales en miles de millones de dólares, en tanto que vemos que México es fuertemente deficitario, el Caribe también, y América Central, bueno, ahí va dando la pelea, pero vemos que América del Sur en realidad ha originado en promedio 80% del valor de las exportaciones agropecuarias regionales. México solo el 11%, Centroamérica el 7% y Caribe solo el 1%. Entonces, también lo mismo sucede con la dispersión de las importaciones. Sin duda, creo que este es uno de los temas que preocupa. Quizás la dinámica intrarregional podría ser un factor muy interesante, sobre todo para México. México es un país muy dependiente, como vamos a ver en un gráfico posterior, de la importación de alimentos de Estados Unidos. Entonces, si el Tratado de Libre Comercio no prospera, pues ahí hay un nicho importante. Desde 2000 ha aumentado el peso de la agricultura en las exportaciones totales de bienes. Miren ustedes cómo ha mejorado, digamos, la participación en las exportaciones de bienes del 17 al 26% y en la participación de las exportaciones en las mundiales del 10 al 13%. Entonces sí, la región tiene una mejoría importante en la participación de las exportaciones mundiales y también dentro de las exportaciones regionales. Las exportaciones agropecuarias fueron más resilientes que las exportaciones totales, es decir, en la época de crisis, ¿verdad?, en las épocas de caída del comercio en general, vemos que las exportaciones totales cayeron un menos 21%, en tanto que las agropecuarias menos 1%, en este periodo 2012-2016. Entonces, observamos que sí, las agropecuarias lograron resistir mucho mejor la caída global del comercio. Asia, siempre el primer destino de las exportaciones agropecuarias de la región, creció 2 veces su valor entre 2000 y 2015, ¿verdad?, del 17 al 35%, ocupa el 35% del total, y vemos que la Unión Europea ha disminuido un poco su participación, pero sigue siendo muy importante. Estados Unidos también sigue siendo muy importante, y lo más interesante a resaltar es que la región es un destino muy importante de las exportaciones agropecuarias de la región. Es decir, América Latina y el Caribe también reciben muy importante envíos agropecuarios. Sí se redujo en el caso de la Unión Europea, como vimos, del 28 al 18, del 29 al 22 en Estados Unidos y del 20 al 16 en la propia región. Aquí es donde está el tema del peso. ¿Quién es el principal proveedor agropecuario de México y el Caribe? Es Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre todo de México, ¿no? Y esto es donde se observa que
si acaso no funciona el Telecán y México ha iniciado ya conversaciones muy interesantes con Brasil y con Argentina para ver si desde ahí puede importar alimentos, puede diversificar su canasta importadora. Pero sin duda Estados Unidos sigue siendo uno de los principales proveedores agropecuarios de México y del Caribe. En segundo lugar, América Latina, ¿verdad? Miren ustedes, el caso de México realmente podría expandirse en forma importante y el caso de Centroamérica es sumamente interesante porque es mayoritaria la proporción, ligeramente, pero es mayor lo que proviene de la propia región que de Estados Unidos, y lo mismo sucede con América del Sur. Ahí definitivamente es mayor la proporción de su propia proveeduría, digamos, de la propia región. Este es un listado que refleja cuáles son las materias primas que dominan las exportaciones agropecuarias de la región y cómo aumenta la concentración por productos. Así vemos que entre el 2000 y el 2016, pues toma gran prevalencia la soja, ¿verdad? Y no solamente prevalencia por productos, sino por concentración. Entonces vemos que la soja, de ser el tercer lugar, pasa a ser el primero, las tortas se mantienen más o menos igual, el café pierde del 1 al 4, el maíz también entra a jugar un papel importante, y así vemos cómo la carne de bovino, por ejemplo, también tiene mayor prevalencia, sobre todo en Sudamérica. El aceite de soja en bruto, ¿verdad? Sigue ocupando un bajo nivel, y toman relevancia los trozos y despojos de pollo congelado. Entonces vemos, pero la concentración es importante, es decir, además de que son 10 productos principales, hay mayor concentración de estos productos que son los más exportados, por lo menos en 2016. Y salieron de la lista en 2016 los camarones, el trigo, el jugo de naranja, ingresó el maíz, la carne, como vimos, y el peso conjunto del complejo de soja, porotos, tortas y aceite aumentó del 14 al 22% en el valor. Entonces vemos que si nosotros analizamos la concentración de las exportaciones, vemos que la participación de los 10 principales productos en el valor exportado aumentó de 38 a 44, ¿verdad? Aquí está, de 38 a 44 aumenta el valor del total exportado. La región entonces es un exportador de productos básicos, y su desempeño es muy pobre en productos elaborados. Nosotros vemos que en primer lugar el azúcar de caña, en segundo lugar las tortas de soja, el café sin tostar ni descafeinar, los porotos de soja, la carne de pollo congelada, bueno, menos mal la congelamos, el maíz, la carne de bovino congelada, menos mal la congelamos, el cacao en grano. Y de productos elaborados, pues miren ustedes, hortalizas y frutas, alimenticios diversos, chocolate y cacao, bueno, ahí también dados los aranceles que nos impone Europa, hacemos más exportación de cacao en grano que lo que significa ya el chocolate como un producto final. Queso y requesón y café tostado sin descafeinar, todavía no llegamos a eso. Entonces, somos una región pobre en materia de realmente de, yo diría, de procesamiento para lograr mayor valor agregado. Entonces, aquí realmente las políticas públicas son esenciales. Lo que tenemos que lograr es descomoditizar la canasta exportadora agropecuaria. Es decir, hoy día nuestra canasta es a base de commodities, tiene muy bajo grado de sofisticación y además tiene externalidades ambientales muy altas. Es decir, la deforestación por cultivos extensos de soja, por ejemplo, es muy delicada. Y se necesitan generar nichos y atributos diferenciadores, por ejemplo, calidad, trazabilidad, inocuidad, certificaciones internacionales. Ahí hay casos exitosos, Uruguay es uno de ellos en materia de carne bovina,
comercio justo, producción orgánica o baja huella ambiental. Bueno, ahí Centroamérica, Costa Rica tiene ejemplos. Beneficios para la salud, o sea, alimentos funcionales que realmente tengan importancia, que hoy en día está muy en boga, y las denominaciones de origen. ¿Qué tenemos que hacer en términos de infraestructura y de políticas industriales para poder procesar estos productos que hoy se exportan en forma primaria? Y ahí los acuerdos comerciales son muy importantes para resolver las barreras, sobre todo las no arancelarias. Ya dijimos que pesan casi 25,9%, o sea, estamos hablando de barreras muy pesadas, sobre todo a la producción agropecuaria. Y, bueno, se requieren, como siempre lo diremos, políticas industriales activas. Conclusiones del informe. Importante decir, sí, la economía mundial presenta una leve recuperación, pero con múltiples incertidumbres. El comercio exterior crece en valor por primera vez en 4 años en la región. Pese a la recuperación, está impulsada fundamentalmente por mejores precios de materias primas, pero mantiene su misma patrón de especialización exportadora. Se rezaga en el comercio de servicios modernos, o sea, quedamos muy atrás, no somos un jugador global, y en agricultura sí somos un jugador global, pero fundamentalmente en productos básicos. Así es que se requieren políticas, alianzas y una canasta más sofisticada. La integración creemos que sería clave para mejorar la inserción, y la integración de cadenas, lo que un poco ya se está trabajando con estas nuevas formas de mirar los encadenamientos a través de los insumos producto para analizar cómo podríamos encadenarnos entre nosotros, porque hasta ahora la integración se había concentrado demasiado en aranceles, no aranceles, en fin, cosa que sigue siendo importante, pero creo que ahora tenemos que lograr una inserción mucho más en el ámbito productivo. Y un par de reflexiones aquí. Estamos viviendo con enorme incertidumbre. En el informe se analiza esto en el primer capítulo, en donde, bueno, la verdad es que hay una cierta ruptura de los modelos macroeconómicos tradicionales, los límites a la flexibilidad monetaria, se ha cambiado los canales de transmisión de la política monetaria, y también algo que la División de Desarrollo Económico está trabajando es esta nueva correlación entre inflación, desempleo, cómo se está desalineando esto a nivel global y esto qué implicaciones tiene. La incertidumbre en la macro es un factor, pero no es así en la revolución digital. En la revolución digital su éxito es el producto de lo que estamos viendo hoy. Ha tenido mucho éxito la revolución digital, pero nos lleva a ciertas contradicciones entre lo físico y lo digital. La demanda, el consumo, la inversión crecen independientemente del ciclo, y es difícil diferenciar. Por ejemplo, hay bienes que ya son solamente digitales, como son las películas, la música, etcétera, que han sustituido totalmente o casi totalmente a la producción de bienes materiales, en tanto que otros bienes están tan asociados a los servicios modernos que tenemos que mirar con más cuidado estas cadenas de valor. Hay menores tasas de retorno porque hay efectos negativos en la inversión. Como decíamos, el fin de la separación entre sectores productivos, la polémica sobre el impacto en el empleo, y esto nos lleva a una mayor dificultad para diseñar políticas. Yo creo que todos los países están enfrentando esta gran dificultad de diseñar políticas en un mundo tan incierto como el que vivimos hoy. Esto es, queridos colegas, y estamos listos para sus preguntas. Muchísimas gracias, señora Bárcena. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tomar primero acá en nuestra sala en Santiago. Y, por favor, si quieren, al entregar la palabra, identificarse con nombre y medio. Colega de EFE. Hola, Gerard Soler, de la agencia EFE. Quería preguntarle, para ahondar un poco en los datos de México, vemos que para este año se prevé un incremento del 9% de las exportaciones. Quería saber
¿cuán diferentes podrían ser estas cifras el año que viene si se acaba con una negociación del Telecán poco favorable para los intereses de México? ¿Y qué impacto tendría un mal acuerdo para México en las cifras también de toda la región? Gracias. Muy bien. La colega de Chingua había pedido la palabra para hacer la pregunta de una vez. Mi pregunta es hacia Alicia Bárcena. Soy Sofía Dan de la agencia de noticias Xinhua. Mi pregunta es, para mejorar la situación de comercio exterior entre América Latina y China, usted sugería cuál es lo que debe hacer América Latina y cuál es lo que debe hacer China. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguna otra pregunta en sala, acá en Santiago? Si no hay más... perdón, Valor Futuro. ¿Podrías prender el micrófono? Gracias. Hola, mi pregunta es para Alicia. ¿Su nombre, por favor? Natalia, de Valor Futuro. Me gustaría preguntarle por el caso de Chile. Como que también, al igual que América Latina y el Caribe, presentó en 2015 y 2016 bajas exportaciones y ahora presenta una subida. Me gustaría saber qué significa para usted esta situación chilena que ha mejorado muy considerablemente. Muchas gracias, Natalia. Si no hay más consultas en sala en estos momentos, pasaríamos la palabra a la secretaria ejecutiva. Bueno, creo que es muy importante la pregunta que nos hace Gerard respecto a México, que sí crecería, digamos, en 9% este año. Si Estados Unidos se retira del Telecán, el impacto para México obviamente va a ser grande y hay algunos analistas como Walmsley y Minor que han analizado y han determinado que esto podría significar un shock negativo de 0,9% del PIB en el primer año para México, pero también para Canadá de menos 0,5% y para Estados Unidos de menos 0,1%. Las exportaciones mexicanas disminuirían con un 6% y las importaciones en un 8,5%, lo cual aumentaría el balance comercial del país en 5.565 millones de dólares. Es muy disperso lo que pasaría y por eso es tan difícil analizar a detalle. Posiblemente la industria más afectada es la industria automotriz, sin lugar a dudas, y también, digamos, estos mismos analistas están mirando el tema del empleo, porque tendría un impacto muy fuerte también en la pérdida de empleo y por lo tanto eso es, digamos, lo que te podría decir hasta el momento. En la siguiente ronda se espera que las propuestas de Estados Unidos se analicen, sobre todo en el sector automotriz, en las compras de gobierno, en la caducidad del tratado que se llama la cláusula sunset, que es preocupante porque es que termine a los 5 años, y digamos, vamos a ver qué sucede. Ahora, es muy interesante porque creo que México necesita replantearse una nueva agenda de desarrollo. Creo que eso es lo que fundamentalmente es importante, potenciar el mercado interno, también aumentar los salarios. Creo que hay que mirar cómo se puede lograr por lo menos un salario mínimo de $15 la hora, como ha sido propuesto, porque eso generaría un win-win, o sea, te potencia también el mercado interno, lo cual es muy importante. Pero creo yo que lo que se requiere es que México tenga México lo está calculando creo que en forma importante, en donde realmente está mirando otras opciones. Aquí en el documento nosotros presentamos 3 escenarios y yo los invitaría a leerlo porque es muy interesante lo que plantean los escenarios. Este es un estudio que hace el BID con la LADI y nosotros hemos apoyado en estos escenarios y podemos observar cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, nosotros vemos, y aquí en estos escenarios que se plantean, creo que se analiza muy a detalle, y yo creo que te va a interesar, Gerard, es ver cuáles son los impactos en cada uno de los escenarios, ¿no? Escenario 1, si por ejemplo se asume que todos los países de la región
eliminan sus aranceles. Fíjate qué interesante. Aquí lo que se está planteando es que si toda la región eliminara sus aranceles a las importaciones originarias del resto de la región, esto equivale a simular un acuerdo regional comercial latinoamericano, ¿verdad? Una especie de ALCA sin Estados Unidos y Canadá, sino solo América Latina y el Caribe. Ese es el escenario 1. El escenario 2 asume que la renegociación con el Telecan no prospera y se pone término al acuerdo. Entonces, el comercio entre México y Estados Unidos pasa a conducirse con la nación menos favorecida, y en este escenario se abren oportunidades para el comercio intrarregional, pero ahí no se analiza qué pasaría si México se suma al acuerdo regional, sino solamente cuáles son los efectos que tendría que México pase a ser bajo el régimen de nación menos favorecida en lugar del Telecan, ¿verdad? Y se analizan cómo cambian los aranceles. Por ejemplo, para Estados Unidos es poco favorable este escenario, muy poco favorable, porque la estructura de nación menos favorecida, o perdón, de nación más favorecida, eso es, le favorece a México más que a Estados Unidos en una serie de productos que aquí vienen analizados. Y el escenario 3 simula un gran acuerdo donde también entre México y Estados Unidos en el marco de Telecan, es decir, una combinación de los dos previos, que si fuera una especie de ALCA, vamos a decir. ¿Y qué pasaría? Entonces, los escenarios son muy interesantes porque México se beneficiaría de un acuerdo regional, más o menos en un 0,3% sobre su línea base. Entonces, ahí vienen algunas reflexiones, creo que pueden ser interesantes ante los escenarios que se nos presentan. En relación al resto de la región, pues no ha habido realmente señales tan claras como sí las hay en el Telecan, en donde ya están sentados en la renegociación, así es que en este caso no tenemos claro qué puede pasar en las otras negociaciones. Paso a la pregunta de Xinhua, en donde ¿qué puede hacer América Latina y China? Yo creo que mucho, en verdad. Yo creo que en primer lugar, y yo creo que ha habido ya acercamientos muy importantes entre China y América Latina y el Caribe. De hecho, vamos a tener la reunión de CELAC China en enero aquí en Chile, y yo creo que esa es una gran oportunidad. Tuvimos la reunión de los think tanks aquí, de China y de América Latina y el Caribe, y yo creo que lo más importante es cómo diversificar la canasta exportadora, cómo lograr que empresas chinas inviertan en América Latina, por ejemplo, en darle valor agregado justamente a los productos agropecuarios. Yo creo que ahí tenemos un nicho muy importante porque para China es muy importante el tema de los bienes alimentarios, y qué mejor que producirlos acá cerca de donde creo que la agricultura y en general el sector agropecuario es un gran nicho para poder trabajar conjuntamente. Lo mismo sucede en el caso de las tecnologías. Creo que China ha avanzado mucho en esta dirección, y para nosotros sería muy importante realmente ver los planes de cooperación en materia tecnológica entre China, América Latina y el Caribe. Yo creo que esto es lo que nosotros vemos. También, por cierto, en la Franja y la Ruta, en este gran proyecto de China para conectar al mundo, en realidad, partiendo de la base de conectar Euroasia primero y después expandirse. Bueno, tenemos el cable que se conectaría Chile con China, ¿verdad?, que es una gran oportunidad para nosotros, y para China yo creo que también. Y valor futuro sobre Chile, vamos a ver. Chile en realidad muestra un aumento del 10% en sus exportaciones, sobre todo por la evolución de los precios. Nuevamente tenemos el mismo fenómeno ahora aplicado a Chile, los precios del cobre, de la fruta, de los productos pesqueros. Entonces vemos que hay un crecimiento en el valor de las exportaciones de 10,3 en 2017. Se descompone este incremento en dos. El alza de precios, digamos, interviene en un 11,4%, en tanto que hay una reducción del volumen de menos 1,1. Si sumas los dos, te da 10,3, que es el aumento en valor.
Es una recuperación muy importante porque es una recuperación después de 4 años de caída continuada de las exportaciones chilenas y es en el rubro de las exportaciones mineras donde experimenta las mayores alzas porque el precio del cobre se recupera en un 22% entre enero y agosto y se proyecta que concluya un precio del 19% a finales del 2017. Los principales destinos obviamente son, se destaca aumento en el destino de las exportaciones hacia Argentina y Brasil en América del Sur, o sea, hay mayores volúmenes de exportación y en menor medida al resto de la región. Por supuesto que las exportaciones hacia otros destinos también son importantes, incluyo aquí a Japón, a otros países de ASEAN. En el caso de China se había visto un poco deprimida la importación de China, la exportación de Chile, pero además del cobre ha habido otros aumentos en el valor exportado, en el salmón, en el vino, en las bebidas, en los tabacos, un poco de retracción en la exportación de frutas. También ha habido mayor dinamismo en las importaciones, 10,9, de tal manera que esto es mucho mayor en el área de combustibles y bienes de consumo que en bienes de capital, lo cual también es un indicador que hay que mirar, porque los bienes de capital influyen en la inversión, y en este caso no son los que impulsan las importaciones. Se van a expandir con aumentos importantes, sobre todo las importaciones que provienen de la propia región y de Estados Unidos. China, el 25% de las importaciones sigue proviniendo de China, 18% de América Latina y el Caribe y 16% de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que hay una revitalización de su comercio, contribuye la recuperación de Argentina y de Brasil, la expansión de la producción de Chile y también, digamos, Chile va a cerrar con un superávit comercial de alrededor de 4.800 millones de dólares, sobre todo con sus socios de Asia. Así es de que eso es lo que te podría decir de Chile. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar ahora cuenta de algunas inquietudes que nos han llegado desde nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales. Voy a mencionar en algunos casos a los periodistas que nos han hecho llegar, a pesar de que respecto a este bloque de preguntas de México, algunas de estas inquietudes se reiteran, las damos por contestadas a propósito de la consulta que hizo EFE, pero para dar cuenta a los colegas que están allá, efectivamente nos han llegado, era Jean-Pierre René del periódico El Heraldo de México, quien consultaba si frente a las numerosas amenazas de Estados Unidos contra el comercio con México, ¿qué impacto puede haber para las exportaciones en la región? La pregunta fue contestada ya. Y Estados Unidos, nos plantea Jean-Pierre, pretende revisar sus acuerdos con toda América Latina, ¿qué efecto podría tener en el comercio regional? En parte contestado ya. Sin embargo, incluye una tercera inquietud donde consulta sobre la Alianza del Pacífico, que parece estar impulsando nuevos acuerdos para profundizar el comercio con la región Asia-Pacífico. ¿Qué implicará esto en la región en el momento en que varios países, entre ellos México, intenten reimpulsar el TPP-11 sin Estados Unidos? A su vez, también desde México, Ulises Díaz, de Grupo Reforma, lo cual acaba de ser respondido también por la secretaria ejecutiva, preguntaba si la CEPAL tiene preparado algún escenario para el comercio exterior mexicano en caso de que falle la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es justamente la referencia a los escenarios que están incorporados dentro del propio estudio. Yolanda Morales, del Economista, consulta a su vez también si debería México tener un plan alterno en caso de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se disuelva, y cuánto tiempo podría tomarle a México compensar con la apertura a otros mercados el flujo comercial que tiene con los Estados Unidos. Secretaria Ejecutiva. Bueno, son preguntas todas un poco complejas porque estamos en el terreno de la especulación en realidad, así es de que no es fácil.
Como ya les dije, nosotros, los analistas han estimado una caída del 0,6% de las exportaciones. Nosotros en el documento estamos calculando un total de caída en las exportaciones totales de México a los Estados Unidos en un 8%. Pero lo que hay que decir es que hay sectores como los automotores, los textiles, los productos agroindustriales que tendrían caídas probablemente de 2 dígitos. No lo hemos calculado en su detalle porque, como les decía, el impacto en los sectores es muy variable y hay que analizar uno por uno y en eso estamos. Pero quizás las exportaciones de México a América Latina y el Caribe podrían aumentar en 6,3%, o sea, no compensa, sí es cierto, todavía no compensa el total, pero sí podrían aumentar un 6,3% en sectores muy importantes como equipos de maquinarias, agroindustrial, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el análisis que podríamos entregar ahora. Por supuesto, el documento analiza cómo se ampliarían las importaciones, digamos, desde otras partes de la región hacia México, en caso de que fallara, sobre todo en el sector, como ya dije, agroalimentario. Entonces, creo que es importante analizar no solamente el tema de las exportaciones, sino también cómo podría afectar esto a la inversión. Y se hizo un estudio en la Oficina de México en donde se ve que también la inversión podría verse afectada y eso entonces implicaría una caída en el PIB de 0,03%, es decir, porque las inversiones también estarían en cierta forma estancadas. Ya hay algunas empresas que han anunciado que ya no van a invertir en México, pero van a invertir en China, o sea, no es que se vayan a ir a Estados Unidos. La Ford, por ejemplo, ha anunciado claramente que no se va a ir, no va a expandir sus plantas en México, pero se va a ir a China. Es decir, siguen buscando de alguna manera una competitividad en materia laboral. Entonces, la verdad es que si se eliminara totalmente el Telecán, ¿no? Y tomando en cuenta todos los efectos de segundo orden, por ejemplo, en la primera estimación nosotros veíamos si disminuye un punto porcentual la inversión, entonces el PIB caería en 0,03%. Sin embargo, si se eliminara totalmente el Telecán, la caída que se podría experimentar en México sería de 2,7 puntos porcentuales en el largo plazo. Entonces, estos son, como les digo, estimaciones, o sea, no es que podamos decir ni afirmar en su totalidad. Creo que México ha hecho un gran ejercicio en ese sentido y vamos a ver qué resulta de estas nuevas negociaciones. El efecto que podría tener esto para los países que tienen tratado con Estados Unidos, como es el caso de Chile, Colombia, Perú, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, es importante. Sin embargo, hoy por hoy no hay anuncios formales, por lo tanto, solo se está hablando de especulaciones, no hay nada en la mesa. Y en este momento de tanta incertidumbre en la renegociación del Telecán, la Alianza del Pacífico puede ser una alternativa muy interesante y hay que buscar nuevos acuerdos, inclusive con los 11 países del TPP. En el caso de Chile es el país que menos se beneficiaría de estos acuerdos porque ya los tiene con todos, pero México sí se podría beneficiar en forma muy importante y profundizar yo diría la integración con el resto de América Latina y sobre todo en esta convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Creo que ahí hay grandes oportunidades. Creo que el resto, a pesar del retiro de Estados Unidos del TPP, el resto de los países con el liderazgo de Japón tienen una postura distinta y han decidido avanzar. Entonces, su postura respecto al TPP marca un cambio en la política comercial de Japón y le apuesta a los TLCs y a la OMC. Entonces, es interesante porque Japón puede ser una fuerza motriz interesante para lograr que se mantengan las cadenas productivas regionales. México sigue al lado de Japón, sobre todo en la cadena automotriz. Vietnam es el principal interesado de acceder al mercado de Estados Unidos, con la esperanza de que Estados Unidos reingrese, pero es difícil. Y el TPP pues representa la negociación más avanzada en temas regulatorios, como ya lo dijimos.
Creo que eso es lo que podríamos contestar hasta ahora. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar cuenta de dos inquietudes más que nos han hecho llegar desde nuestras sedes en la región. El primero de ellos llega de la colega Lynn Rocha Dovale, de Correio Brasilense, y consulta. El año pasado hubo una previsión en el Panizal de una caída del 5% en las exportaciones y se esperaba un peor desempeño del comercio exterior latinoamericano y caribeño. Consulta en consecuencia, ¿cuál fue el factor de cambio? ¿Dónde se encuentran o dónde encontrar las raíces de esta recuperación en este año? Muy bien, sí. Sí, efectivamente, para el 2016 nosotros habíamos destacado ya que podría haber una recuperación del 5% para el periodo 2017-2020. Podemos decir que en realidad se proyecta que en 2017 Brasil va a tener un aumento en sus exportaciones del 18% con respecto al año anterior. Esta es una recuperación muy importante en relación a las caídas de los últimos 5 años. Esto se debe a que va a haber un doble aumento. En el caso de Brasil es interesante porque no solamente aumenta el precio, 7%, sino también el volumen en un 11%. Quizás es una de las economías donde crece más el volumen que el precio. Y en verdad se muestra que se han venido recuperando en una tasa promedio del 18%, sobre todo los productos mineros y del petróleo, 49%, pero también las exportaciones manufactureras en un 20%. Las mayores alzas de valor se produjeron en el mineral de hierro, 62%, y en los aceites de petróleo, 100%. Entonces, en ambos casos, el aumento del precio fue notable. También otro producto que aumentó fue la soja. Aumentó el volumen, 18%, pero no compensa de alguna manera el poco aumento en el precio global de la soja. Y entre las manufacturas, lo más importante son los automóviles, los vehículos de carga, las piezas, es decir, como sabemos, la industria automotriz en Brasil también juega un papel muy importante. Así es de que nosotros vemos que por destinos las exportaciones de Brasil aumentaron a China, a Estados Unidos y también las destinadas a América Latina y el Caribe, que aumentaron un 20%, a China 34%. Las importaciones también se recuperaron a un ritmo menor de 7,3 y se espera que en 2017 puedan aumentar a 8,3 las importaciones, sobre todo de combustibles y bienes intermedios. Sin embargo, las importaciones de bienes de capital tienen una caída de menos 18% y eso es un indicador del poco aliento que hay a la inversión. Y yo creo que eso es el tema. Yo diría, si nosotros pudiéramos hacer una comparación de las cifras de la caída de las importaciones en bienes de capital, esto es un indicador de que el apetito por la inversión no ha llegado a la región como quisiéramos. Sin embargo, los precios, otra vez, en el caso de Brasil, el precio del hierro, el acero, el petróleo, el cobre, fueron quizás lo que más impulsó las exportaciones y que compensó de alguna forma el mediocre desempeño de los productos agropecuarios. La balanza comercial es importante, en 2017 superavitaria del orden de 70.000 millones de dólares. Entonces, esto es lo que impulsa una recuperación en Brasil. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Había llegado una última consulta de Ivette Saldaña, del Universal. Se ha abordado extensamente ya en el marco de esta conferencia de prensa inquietudes sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio. Dejamos simplemente consignado que esta colega nos había hecho una consulta sobre los efectos reales que ha tenido el incremento del proteccionismo de Estados Unidos en el comercio mundial y qué afectaciones podríamos ver de aceptar las cláusulas de cambio que se proponen para el Tratado de Libre Comercio. Sobre lo segundo creo que ha abordado extensamente, pero lo primero, los efectos que ha tenido el incremento del proteccionismo de Estados Unidos en el comercio mundial, podría meditar sus respuestas. Sí, hay un tema importante y es que hasta ahora los efectos han sido marginales. Inclusive yo diría, en el caso de México, no se han sentido porque en verdad el comercio de las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, o sea,
han aumentado en forma muy importante, las exportaciones de México en general han aumentado. Entonces, no se ha observado un efecto todavía del proteccionismo de Estados Unidos en el comercio mundial y en el de México tampoco. Son señales y hay que ver cómo concluye esta negociación. Pues son muy difíciles las condiciones que ha puesto Estados Unidos y creo que ahí pues hay que evaluarlas, ¿no? Hay que evaluar con cuidado qué significa lo que Estados Unidos está proponiendo, sobre todo en terrenos tan críticos como es el tema de las reglas de origen de los automóviles, la demanda del alto componente nacional, esto que estamos diciendo, de que sea casi de 85%, a expensas de las de Canadá y de México, y el arbitraje de controversias. Creo que el tratado prevé un tribunal binacional para decidir si las medidas antidumping son adecuadas o no, y Estados Unidos está proponiendo quitar este mecanismo. Y la introducción del Sunset Clause, que implica que el Telecan quedaría sin efecto en 5 años, salvo acuerdo explícito de las partes, pues también es un tema. Y el otro tema difícil es el de las compras del sector público. Entonces, hay quienes afirman que esto es una táctica negociadora, otros afirman que es el primer paso hacia Estados Unidos salirse del Telecan, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el destino de esta renegociación. Muchas gracias. Si no hubiese más consultas acá en Santiago, queremos agradecerles por su presencia y dar por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos acá en nuestra sede y alrededor de la región su participación y atención. Les recordamos que todos los materiales informativos están ya disponibles en el sitio web de la CEPAL y que el equipo de la Unidad de Información Pública está disponible para atender cualquier requerimiento adicional. Muchísimas gracias a todas y a todos.